Buenos días, bienvenidos a esta grabación en vivo de la Palabra de Dios. Les saludo desde aquí, espero estén bien junto a su familia y podamos ser edificados con la Palabra del Señor. Y vamos a ir directamente a la Palabra, allí en Deuteronomio 33:3, que dice: en la bendición de Moisés a su pueblo antes de morir. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo directivas de ti. Qué importante que es ver esta bendición. Cuánto privilegio que era tener esta bendición, pero también qué actitud, qué responsabilidad que hay que tener ante los privilegios. Y quiero compartir con ustedes el tema privilegios y actitudes. Y quisiéramos decirle en esta mañana al Señor: Señor, no siempre quisiéramos traerte queja, gemidos, sollozos, suspiros. Quisiéramos gozosos cantar delante de ti sobre nuestro asombro y agradecimiento ante la cruz. Contar las muchas bendiciones que gozamos para poder barrer con las nubes de las ansiedades y dificultades que nos asedian. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. ¿Cuál es su bendición a los hijos de la fe, que somos nosotros? Vamos a ver el texto. En primer lugar, el Señor ama a su pueblo. Y allí en Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él fue el primero que dio su vida por amor. Y en Deuteronomio 7:8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Porque nos amó el Señor, nos ha rescatado. Y sabe que este libro de Deuteronomio y cada libro de la ley, que son 5, se estudian en los 5 libros de los Salmos. Y Deuteronomio se estudia en el 5.º libro de los Salmos, que se extiende desde el 107 hasta el 150. Y vamos a ver en toda esa porción lo que habla del amor, tanto del amor de Dios como el amor hacia Dios. En el Salmo 122:8 dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Y qué bueno que es cuando el amor del Señor es derramado en nuestros corazones, tenemos el amor de Dios hacia nuestros hermanos y hacia nuestros compañeros y hacia el lugar donde el Señor vivió, nació y murió, hacia el lugar donde nos congregamos. En el Salmo 133:1 dice: mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También la armonía. Podemos estar juntos pero mal. Pero dice: miren qué bueno, cuán bueno es habitar en armonía. La armonía tiene implícito allí el amor, el acuerdo, la comprensión, el compartir, el ayudar, el colaborar. Y qué bueno, es delicioso. Nos sentimos bien cuando hay esta armonía. Y en el Nuevo Testamento tenemos también la enseñanza paralela en San Juan 3:16, este versículo que usted lo tiene que aprender de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor no quiere que ninguno se pierda. Por eso nos amó de tal manera. Es un vocablo que habla de lo mayor, de que no hay otro límite más de ese amor. Fue tan grande el amor del Señor que dio a su Hijo por nosotros. Y qué bueno que es saber que el Señor te ama, que Él ama a su pueblo. Gracias al Señor.
Allí en segundo lugar también en la enseñanza dice que es guardado, que ama a su pueblo y que Él guarda a su pueblo. Allí en Deuteronomio 3 dice, todos los congregados estaban en sus manos y Él los guarda. En San Juan 10:28 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él nos guarda. Y en la enseñanza paralela, en el quinto libro de los Salmos, en el Salmo 121 dice, Jehová es tu guardador. En el 2 dice, ni se dormirá el que te guarda. En el 5 dice, es tu sombra. En el 6 no te fatigará el sol. En el 7 te guardará de todo mal, guardará tu alma. En el 8 guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y en el paralelo, en el Nuevo Testamento, esta enseñanza de que somos guardados, en Primera de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la misericordia que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué bueno que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esta fe nos lleva a sentirnos que Él nos guarda en todo momento. En Judas 1:1 dice, a los llamados, a ti que te ha llamado a salvación, a los santificados, que nos ha quitado todo pecado. Dice, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, escondidos en Él, con Cristo en Dios. Y en tercer lugar, Él ama a su pueblo, Él guarda a su pueblo, y también su pueblo disfruta de su descanso. Dice allí en Deuteronomio, ellos se sentaron a sus pies. Qué hermoso que sentarnos a sus pies después de un día de mucha actividad, después de muchos problemas y circunstancias. Qué bueno que es sentarnos a sus pies. Allí en el quinto libro de los Salmos, dice en el 122:7, la paz, su paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El Señor envía su descanso en nuestra casa, donde estamos nosotros. En el 139:3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Escudriñado es que ha estudiado, ha investigado qué hacemos, mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce todo acerca de nosotros. En el 116:7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Tenemos que reconocer que el Señor nos ha hecho bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, para aquellos que le amamos. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Por qué? Porque Jehová te ha hecho mucho bien. No nos olvidemos de todo lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Y allí en cuarto lugar, tenemos que el Señor ama a su pueblo, el Señor guarda a su pueblo, disfrutan del descanso, el pueblo del Señor, y también Él les enseña, somos enseñados por Él. Allí donde hemos leído dice, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Qué bueno que seguirle al Señor. Algunos reciben dirección de otras personas que están muy equivocadas. Por eso su camino se aleja cada vez más de Dios. Pero qué bueno que en esta bendición el pueblo puede ser enseñado. Y en el quinto libro, en el Salmo 132:12 dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que guarden el pacto de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos rigen en todo el mundo, ya sea que crean o no, son los principios de Dios. ¿Y qué dice? Que vamos a ser enseñados. Dice, yo les enseñaré. Qué bueno que Él nos enseñe su palabra, porque dice que si Él nos enseña, nuestros hijos
tendrán un lugar de gobierno en su casa. Qué lindo, qué lindo. En el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En aquella tiniebla que no entendemos, en aquella palabra que a veces nos cuesta entender, dice que la exposición, por eso nosotros tenemos que escuchar la prédica, la exposición de la palabra, porque ella alumbra nuestras tinieblas y nos hace entender lo que no sabemos. Y también en el mismo Salmo, en el 97, 119, 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Y amas la palabra de Dios? Y cuando amamos algo lo tenemos muy en cuenta. Y leemos, y leemos, y meditamos, porque lo que está, llenamos nuestro corazón y nuestra mente, está meditando, lo rumiamos todo el día a lo que hemos meditado. Y en la enseñanza paralela en el Nuevo Testamento, dice en Marcos 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, les enseñaba la doctrina. Sería bueno que estudies, que leas las parábolas del Señor, porque Él era el maestro de los maestros, cómo enseñaba el Señor. Y allí les decía y les enseñaba la doctrina. La doctrina es lo que ordena lo desordenado, es lo que nos hace ver lo que está bien y desechar lo malo. Allí en Marcos 6:2 dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Y cuando nosotros escuchamos la exposición de la palabra, nos vamos a admirar de lo puntual, de lo exacta que es la palabra del Señor. Y que a veces pensamos, como muchas veces hemos estado en la iglesia, ¿quién le contó a la pastora? No, la palabra del Señor es muy puntual y nos dirige y nos habla y nos enseña. En Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y muchas veces Él nos mira y ve que a veces somos como ovejas sin pastor, que no sabemos para dónde agarrar, para dónde andar. Y Él comienza a enseñarnos esta palabra. Allí en Lucas 12:5, en la NTV, dice: pero les enseñaré y les diré a quién temer. Teman a Dios, porque Él tiene el poder de quitarles la vida y arrojarles al infierno. Sí, Él es a quien debemos temer. Esto también Él lo enseñaba. Y a veces es fuerte esto, no lo queremos decir. A veces las personas dicen: uy, ya me mandó al infierno. No, es Dios que a veces, siempre, quiere que sepamos a quién temer. Y tenemos que temer a Dios. No tener ese miedo que nos paraliza, sino ese miedo de respeto. Ese miedo que observa, ese miedo que obedece, ese miedo que busca hacer la voluntad de Dios. Y tenemos entonces, en primer lugar, lo que el Señor bendijo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Los amó, los guardó, les dio reposo y les enseñó y les enseña. En segundo lugar, tenemos que ver cuál debe ser nuestra actitud. Y en esta sección yo voy a decir todos los textos que hemos leído, pero solamente decir cuál es la actitud que debemos tomar. En cuanto al amor que el Señor nos ama, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo y caminar en la vida eterna. Decirle como Saulo, que era el enemigo de la iglesia y de Jesús,
Cuando él se encuentra con él, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí él, la conversión de Dios en su corazón, en su alma, lo volvió dócil a su amor. Esa tiene que ser nuestra actitud, dóciles hacia el amor de Dios. En el Salmo, en el libro quinto, en el 122:9 dice: por medio de este amor amamos a los hermanos y a la casa de Dios. Y como dice en el 133:1, la armonía la queremos vivir porque es preciosa, es refrescante, como el rocío sobre el Monte Hermón. Es tierna, es amorosa. Queremos vivir juntos, pero en armonía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en Lucas 15:20, en la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que hizo el hijo? Cuando el Señor sale al encuentro con su amor, el hijo se arrepiente y reacciona al amor de su padre y se queda en la casa de su padre. Esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos, que nos arrepintamos, que nos apartemos de todo mal, que reaccionemos a su amor y que nos quedemos en la casa del Padre, que nos quedemos en su casa. En la parte 2, que somos guardados, con el Salmo 121, en el quinto libro dice que el que es socorrido reacciona a este socorro y no resiste a Dios el que le está socorriendo. No resbala su pie en el pecado, es guardado de todo mal, está seguro en su salida y en su llegada. Así que fuera todo temor. Y ahora si salgo y me pasa esto, no, porque somos guardados por Él. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1:5, guardados para alcanzar la salvación. Tenemos que sentirnos que estamos siendo guardados, porque estamos siendo salvos. Y todavía, ¿por qué dice alcanzar la salvación? Porque el día culminante de la salvación es cuando estemos en la presencia de Dios. En Judas 1:1 dice: los llamados son guardados en Jesucristo. Y si tú sientes realmente que eres un llamado, un santificado, sentite que sos guardado en Jesucristo. En tercer lugar, el Señor nos ama a su pueblo, guarda a su pueblo y hace que disfrutemos su descanso. Y en el quinto libro de los Salmos, en el 139:3, en la NTV dice: me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Somos conscientes, sentimos su presencia cuando andamos en la calle, cuando viajamos y cuando estamos descansando en nuestras casas. Él quiere que lo disfrutemos. Sabes todo lo que hago, Él sabe todo. No nos podemos esconder, pero esto en el buen sentido. Qué bueno que saber, ser conscientes de que Él nos da ese descanso. En el 116:7 dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Tenemos que volver nuestra alma, nuestra mente, nuestro pensamiento a Él y reconocer que Él nos ha hecho mucho bien, mucho bien. ¿A quién hay que volver? A quien nos hizo mucho bien. En paralelo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:28, el Señor dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el que puede hacernos descansar. Venid y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué lindo, tenemos que llevar su yugo, tenemos que aprender de Él. Dice que es ligera y fácil su carga, no es difícil hacerlo. Y allí hallaremos el verdadero descanso. Esa es la actitud que tenemos que tener. En cuanto a la cuarta cosa que Él nos enseña, en el quinto libro dice que tenemos que guardar el pacto y ser enseñados por Él. No solamente nosotros, sino nuestros hijos.
Y en el paralelo, en el Nuevo Testamento, acerca de la enseñanza, en Marcos 4, 1 y 2, ser enseñado por Jesús, a aprender su doctrina, sus principios de vida. Y vamos a ver cómo va a cambiar todo nuestro ser, nuestro proceder, nuestro pensamiento, nuestra actitud para con Dios y para con los hombres. En Lucas 12:5, en la NTV, dice que Él les enseñaba a quién temer. Debemos aprender a temer a Dios. Y el aprender quiere decir que tenemos que observarla. Tenemos que hacer exámenes con respecto al temor. Muchas veces no vamos a saber qué hacer, pero tenemos que aprender el temor de Dios, el temor santo a Dios. Y quisiera concluir con ustedes en este mediodía. No solamente saber la bendición de Dios, sino también saber qué actitud tenemos que tomar. Porque allí en Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es estar bajo la bendición de Dios, enriquecidos sin tristeza en el corazón. Y quisiera con ustedes orar en este momento. Señor, gracias por tu bendición. Quiero valorar ampliamente lo que has hecho por mí y mi familia. Y quiero permanecer en esa bendición. Perdona mis pecados y malas actitudes. Dame la oportunidad de amarte y servirte por siempre. Gracias, Jesús. Pongo en tus manos, Señor, mi familia y mi vida, tu iglesia y todos mis conocidos y aquellos que voy a conocer por causa de tu evangelio. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor en este día les bendiga. Terminemos este día agradándole al Señor. Les mando un abrazo desde acá y después pueden ver a aquellos que reciben el link, pueden volver a verlo y compartir con sus conocidos este video. Que Dios les bendiga.